Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes y todas ustedes a la Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y estamos transmitiendo, al parecer el día de hoy está funcionando esta situación. Déjenme acomodo esto del chat. Ahí está para que se vea totalmente. Muy bien. Sean bienvenidos a la Bitácora del Pastor, el chat. Como les decía, soy Mario Medina y estamos transmitiendo en una transmisión especial el día de hoy. Saludos a Eduardo, que ya está aquí, dice al fin. Y pues estamos haciendo esta transmisión porque la vez pasada pues falló, ¿verdad? La transmisión de unas maneras muy horribles. Y pues espero que hoy se esté viendo bien, al parecer. Y si no creo mal, estamos viéndonos a través de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Así que hay 4 plataformas a través de las cuales usted puede visualizar este live. Y pues bueno, vamos a comenzar porque la vez pasada hablamos de un tema que es por qué y para qué murió Jesús. Y hoy lo vamos a volver a decir porque lo que yo quería era como retomar por lo menos que el audio hubiera quedado bien en aquella ocasión, pero pues no, el audio no estuvo para nada bien en aquella ocasión y pues bueno, ni modo, no pude como reconstruirlo de ningún modo, así que pues nada, me tocó volver me tocó volver a tener que grabar de esta manera. Saludos de Yanira, que qué bueno que ya estás acá. Hola, bendiciones a ti también. Y pues bueno, hablando ya en materia sobre por qué y para qué murió Jesús, estamos en días de Cuaresma, la próxima semana ya es Semana Santa y el Jesús se pone de moda el Jesús porque todo el mundo empieza a hablar de él, la televisión se llena de las películas que cada Semana Santa, año con año, llenan pues las pantallas, ¿verdad? Y también hay estrenos en materia de series o de películas en el cine al respecto de esto, pues de hecho ahorita está como muy en boga la nueva temporada de la serie The Chosen, Los Elegidos, que habla acerca de la vida de Jesús y que está estrenando como temporada en los cines para pues ya la última cena o la Santa Cena, van en esa parte de la historia. O en Amazon Prime se puede ver The House of David, la casa de David, que también es una serie producida por la misma gente que hace The Chosen. Y pues bueno, es ahorita el Jesús y las cuestiones bíblicas están de moda y yo quisiera que ustedes pudieran ir comentando, pues poniendo ahí en los comentarios por qué murió Jesús, qué es lo que a ustedes les han dicho de por qué murió Jesús, para qué murió Jesús. Bueno, eso estaría muy padre que ustedes lo pudieran comentar, qué es lo que ustedes han oído, qué es lo que ustedes han escuchado, por qué y para qué murió Jesús. Bueno, eso es lo que de ahí vamos a partir. Se dicen muchas cosas, ¿no? Acerca de por qué murió Jesús. Algunas son ideas más populares o como arraigadas dentro de las iglesias. Hay como un discurso muy imperante en todas las congregaciones que se han alineado como a una parte doctrinal como de Jesús murió por tus pecados, murió por tu culpa. Las abuelitas lloran en el Viacrucis de Iztapalapa o viendo la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y dicen, ¿por qué murió Jesús? Y todo el mundo se conmueve por la muerte de Jesús porque es una muerte sumamente pues sangrienta, ¿no? La que ocurre. Y pues bueno, decía que vamos a abordar este tema a partir de... Se me cayó un papelito! A partir de los apuntes de un profesor en teología, doctor en teología, que están... ¿para dónde está la camarita? Para acá. En una revista que se llama Oikodomen, que es la revista de reflexión teológica y capacitación pastoral de la Comunidad Teológica de México, y dice ahí año 4, número 5, septiembre de 1998, y pues bueno, esta revista contiene artículos de diferentes maestros y doctores en teología, y uno de ellos, que es el que vamos a abordar el día de hoy, es David Brondos. David Brondos yo lo tuve como profesor, él vive, es un gran profesor, doctor en teología, que es luterano y está como misionero en capacitación teológica aquí en México en el Seminario Luterano Augsburgo. Y pues sus clases, si alguna vez ustedes quieren tomar alguna clase en línea en la Comunidad Teológica de México y ven por ahí alguna clase que dé David Brondos, yo lo recomiendo ampliamente para que puedan saber un poquito más del mundo de la teología. A él siempre le gusta como problematizar, poner varios
puntos de vista encontrados como para poder generar la reflexión, y también cuando habla de problematizar, decir como los aspectos positivos y no tanto las cosas en las que se parecen, análisis comparativo, una cosa con otra, una idea con otra, y pues bueno, de esa manera trabaja David Brondos. Él escribió un artículo en esta revista que se llama ¿Por qué murió Jesús? Una mirada desde la historia. Y bueno, para comenzar, David Brondos dice que cuando nos preguntamos por qué murió Jesús, hay dos tipos de respuesta, ¿no? Una respuesta teológica y una respuesta histórica. Es decir, en la cuestión teológica, dentro de las iglesias se ha dicho muchas cuestiones al respecto de por qué murió Jesús. Y dice aquí Francisco Lagunes: murió por subversivo, pues la crucifixión era para reos políticos. Gracias Francisco. Justamente creo que tu idea tiene mucho que ver con lo que plantea el profesor Brondos en su artículo, y ahorita lo vamos a seguir descubriendo, y cualquier otro Vita Escucha que quiera como pues aportar algo a la reflexión, bienvenido, ¿no? Entonces decía que hay una respuesta teológica y una histórica. En la teológica, dentro de las iglesias se dice, bueno, murió por el perdón de los pecados, para perdonar los pecados, murió para ser un ejemplo como hijo de Dios, para mostrarnos cómo es que nosotros debemos de ser. Murió para transformar a la humanidad, que nuestros cuerpos puedan alcanzar una realidad más allá de esta tierra, y al momento en el que Él resucita, tiene esa nueva realidad y ahora también puede darnos esa nueva realidad. Digamos, esas son los tipos de respuestas teológicas, entre otras muchas que se han dado, ¿no? Dice Deyanira: Jesús dio su vida para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Gracias, Deyanira. Ahorita vamos a analizar qué es lo que dice David Brondos al respecto de esto. Y bueno, en las respuestas históricas, él dice, bueno, podemos decir, murió por la actividad que él realizaba. Como estaba diciendo ahorita Francisco, murió por esos conflictos que él generó con instituciones religiosas, sociales y políticas, que de repente pues lo llevaron a esta situación, ¿no? Dice Eve Castillo: murió por el amor tan inmenso que tiene por la humanidad. Gracias, es muy padre que estén contribuyendo con sus ideas, que es lo que ustedes han escuchado, y sobre todo pues descubrir esto que ahora me están acompañando a poder leer, ¿no? Sin embargo, dice David Brondos, hay un problema con este tipo de respuestas, tanto teológica como histórica. Miren, si decimos que solamente fue por razones históricas, que fue por subversivo, por su actividad, ¿cómo es que esta muerte de un reo, de un preso, de alguien que fue a la cárcel, nos puede convertir a nosotros puede convertirse esa muerte en una muerte salvífica, redentora de la humanidad? ¿De qué manera la muerte de un reo, de un preso, nos hace salvos de algo? ¿O de qué nos salva? ¿No? Y en este caso también decía Brondos, citando a Leonardo Boff, que es otro teólogo muy importante para la historia de la teología. Dice, bueno, el problema con todo esto, cuando hablamos acerca de las respuestas pues teológicas, es que cuando decimos que hay una necesidad así como de que no fue por su actividad política, sino porque él era el enviado de Dios y todas estas cosas que se dicen, bueno, eso convierte a Dios en el asesino mismo de Jesús. Dios Padre es el asesino del Hijo, porque ya tenía determinado que él muriera. No murió porque las autoridades de su tiempo quisieran, sino porque esto ya estaba preestablecido. Ese es un problema que hay que resolver. Y de alguna manera también, cuando hablamos acerca de la muerte solamente desde el punto de vista teológico, también se preguntaba Leonardo Boff, bueno, es que entonces, ¿para qué importa su ministerio terrenal? ¿De qué manera la historia de Jesús y el ministerio que él tuvo y los conflictos que tuvo con las autoridades sociopolítico-religiosas importa en alguna manera, si es que solamente murió porque ya estaba predestinado por el Padre, ¿no? Que es de qué manera esto se puede resolver? Y ahora, la muerte de Jesús fue de una forma muy violenta, y decir que Dios de antemano ya predeterminó que esto sucediera de esa forma, nos hace preguntarnos si Dios se satisface en una muerte tan violenta como la que enfrentó Jesús. Al Padre le satisface una muerte de esa naturaleza. Dicen ahí estos teólogos, ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? Que es un problema. Dice Holly Palafox, ya me sé la respuesta. Murió siendo obediente a Dios. No spoilees, Holly Palafox, no spoilees. Y Dan estaba escribiendo aquí: existen por lo menos 6 teorías de la expiación en la teología, pero históricamente se cree que murió por ser considerado una amenaza para el Imperio Romano.
Pues, ¿qué te crees, manito? Que tu respuesta es muy corta. Al respecto de lo que estás diciendo y está, pues bueno, sí, como existen por lo menos el 95% de los teólogos dice que, vamos a escuchar un poquito más a profundidad, porque la teología no se trata solamente de decir existen estas teorías. La teología se trata acerca de problematizar y de preguntar y analizar. Hay que hacer un montón de preguntas para poder llegar a por lo menos 6 respuestas, como dice Dan Herrera. Y lo que me encanta de este artículo de Brondos es que precisamente hace esas preguntas. Brondos habla también, bueno, no solamente Boff detecta que hay estos problemas con convertir al padre en el asesino del hijo, sino que también otro teólogo llamado o apellidado González Faust dice, bueno, supongamos que esto sí es así, que la muerte de Jesús sí es por todas estas cosas que ustedes están diciendo, por un propósito divino, un propósito mayor, determinado desde antes. Si la ira de Dios, si el enojo de Dios ya está aplacado, ¿para qué querría cambiar el mundo? ¿Para qué querría cambiar un ser humano? ¿Para qué querría cambiar el mundo si la ira de Dios ya está aplacada? Nosotros ya tenemos aplacadito a Dios, ya recibió su sacrificio de sangre y no hay absolutamente nada más que cambiar en este planeta Tierra. El sistema de injusticia, de corrupción, de muerte, los sistemas del crimen organizado, de las organizaciones terroristas, de las organizaciones políticas que abusan y que redistribuyen la riqueza de una mala forma, la hambruna, las violaciones, las situaciones que existen en nuestro planeta, no tiene ninguna necesidad de cambiar si es que Dios ya está totalmente aplacado. Y ahora, si decía alguien por ahí, dice González Faust, bueno, no, es que sí importa que el ser humano cambie. Si entonces importa que el ser humano cambie, entonces los que aplacamos a Dios somos nosotros con nuestra actividad, con nuestras acciones, y no precisamente el sacrificio de Jesús. Si tú dices que importa que el ser humano cambie, entonces ¿cómo resuelves el hecho de que el sacrificio de Jesús exista para algo? ¿Para qué sirvió? Entonces plantea por ahí, bueno, la muerte de Jesús puede llegar a salvarnos, nos cambia, nos salvan por lo que cambia en nosotros y no lo que cambia en Dios. La muerte de Jesús nos salva porque cambia algo dentro de nosotros y no porque cambie algo dentro de Dios. Ahora, también se pregunta Brondos, bueno, entonces, ¿de qué nos está salvando Dios? ¿De qué nos está salvando el Padre? ¿Nos está salvando de qué cosa? Si recurrimos a explicarlo a través de la metahistoria, más allá de la historia, algo más allá de este planeta, pues bueno, podemos decir, nos está salvando de sí mismo. Nos está salvando de su ira, nos está salvando de su castigo. Y comúnmente decimos entonces que el Padre es la fuente de la salvación. El Padre Celestial envió al Hijo para darnos salvación. Pero si Él lo predeterminó desde antes, entonces el Padre no es la fuente de la salvación. El Padre es el obstáculo para la salvación. Esta cosa que se critica mucho en redes sociales, y tienen mucha razón en criticar lo que dicen, bueno, es que Dios creó al hombre, pero entonces Dios lo creó para poder desobedecer con esa facultad, pero cuando el ser humano desobedeció, entonces Dios se enojó y entonces Dios castigó al humano y luego tuvo que mandar a Dios para que aplacar la ira de Dios, para que Dios pudiera perdonarnos del enojo de Dios. Es un revoltijo mental, es un despropósito que a veces no sabemos cómo resolver, ¿no? ¿Por qué no simplemente nos perdonó y ya? ¿Por qué tuvo que ocurrir esta cuestión en medio de la muerte de Jesús? Eso es lo que los teólogos se preguntan precisamente, ¿no? Y González Faust dice, bueno, si recorrimos a una explicación de otro modo, podemos decir que Jesús murió para poder crear una nueva humanidad con Él. Cuando Jesús muere, la humanidad muere con Él, y cuando Jesús resucita, la humanidad resucita con Él. Ahora en ese cuerpo nuevo que tiene, en ese nuevo, bueno, ahí van risitas, exactamente, es una locura, ¿no? Que a veces así lo explicamos como cristianos. Bueno, cuando Jesús resucita, tiene la posibilidad, como decía al principio, de tener una nueva naturaleza, una nueva carne, un nuevo cuerpo, que vemos en los evangelios que come, vemos en los evangelios que camina, que hace muchas cosas, pero que por ejemplo tiene las marcas de la cruz, ¿no? Los agujeros de la cruz en sus manos, en sus pies, tiene el agujero del costado, y sin embargo es un cuerpo que puede estar así, es un cuerpo glorificado y es un cuerpo que ya no sufre corrupción, ¿no? Y que come no porque tenga hambre, sino por el deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, para poder explicar la muerte de Jesús a través de estas razones, hay que recurrir a causas metahistóricas.
algo mucho más allá del entendimiento de la tierra y de la naturaleza y de la biología y de lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso Brondos, después de hacer como todas estas problematizaciones propias y que otros teólogos han hecho, se pregunta, ¿estas dos formas de entender la muerte de Jesús, la histórica y la teológica, se pueden reconciliar? ¿Podemos encontrar de alguna manera que la muerte de Jesús nos salva como consecuencia de sus conflictos aquí en esta tierra y de su actividad política y religiosa y social? Esa actividad que Jesucristo tuvo de alguna manera nos llega a salvar. Estas dos formas de entender la muerte de Jesús se pueden reconciliar, porque dentro del mundo de la teología dicen, es que existe el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico es el personaje, los datos, las fechas en las que él nació, el gobierno que estaba en ese momento, las referencias geográficas que tenemos de él, y el Cristo de la fe pues ya es todo lo que los cristianos creían acerca de él, ¿no? Entonces este Jesús histórico y este Cristo de la fe pues ¿cómo pueden reconciliarse? Si le preguntas a un sociólogo o a alguien que vea ciencias humanas, te va a decir, pues no, o sea, yo reconozco que Jesús, personaje histórico, existió. Eso algunos, otros no tanto, ¿no? No llegan a tener problema con eso. Si le preguntas a un cristiano, probablemente, pues sí, yo creo en Cristo porque él le ayudó a mi mamá, le ayudó a mi abuelita, nos sacó de una deuda, nos sanó de una enfermedad, pero a veces no sabemos mucho del personaje histórico. Dice Holly Palafox, siempre pensé que murió por amarnos y por nuestros pecados, pero solo Jesús podía morir por todos siendo obediente al Padre. ¿Quién más lo hubiera hecho? Ok, gracias, ese comentario es muy interesante. Y bueno, ¿cómo responde David Brondos esta pregunta que se plantea? Dice, bueno, es que hay que ver a la historia de la redención. ¿Qué es la historia de la redención? La manera en la que Dios ha querido mostrar su amor, sus bendiciones, su gracia hacia la humanidad. Y esa historia de la redención está atestiguada en el Antiguo Testamento. Y entonces dice David Brondos, si tú revisas el Antiguo Testamento, si tú revisas como los escritos bíblicos, te vas a encontrar con que desde el principio Dios muestra su amor a través de diferentes personajes dentro de la Biblia, como por ejemplo Abraham en el Génesis, que le da su promesa de amor de que va a bendecir a las naciones de la tierra por medio de él, Moisés que libera al pueblo de Israel de Egipto, pero también les da la ley. A través de Moisés Dios da la ley o la instrucción, que es lo que significa la palabra Torah. La ley de Moisés, la instrucción de Moisés es la instrucción de Dios, la ley de Dios, que no son otra cosa más que códigos para que el pueblo pueda disfrutar del bienestar que Dios quiere darle a la humanidad. Si el pueblo sigue, si la sociedad sigue esos códigos, la sociedad va a vivir bien como resultado de observar, de seguir eso. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Si rompen esos códigos, van a ocasionarse problemas en la convivencia comunitaria. Siguiendo esos códigos es como pueden garantizar que la convivencia comunitaria, sanitaria, ecológica y de muchos aspectos, alimentaria, pueda estar en un orden y en un equilibrio. Lo que Dios quiere dar desde el principio de las escrituras es su shalom. Shalom es una palabra hebrea que constantemente se traduce como paz, pero que tiene una treintena de significados, más de 30 significados. Y shalom pues es que estés bien con tu familia, que tengas dinero, que tengas que comer. Shalom es que tengas salud. Shalom es que en la sociedad no haya pobres. Shalom es que no haya guerra. Shalom es que puedas tener una casa donde puedas habitar. Shalom es que tengas felicidad con una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Shalom es el bienestar integral que Dios le quiere dar a la humanidad. Sin embargo, atestiguamos en el texto bíblico que constantemente la humanidad rechazó esa muestra de amor de parte de Dios para poder vivir de manera pues dichosa, de manera feliz. Entonces hay un ciclo en el que la humanidad desobedece, muy en específico el pueblo de Israel desobedece. Entonces Dios los intenta corregir, se da cuenta que no quieren, les manda profetas que les dice que tienen que cambiar porque si no pueden venir consecuencias graves de sus malos actos, hasta que finalmente, después de varios intentos, Dios decide enviarlos al exilio. El pueblo de Israel sale de su propio territorio y es llevado hacia el territorio de Babilonia, y después pasan ahí algunos otros imperios que los esclavizan y los gobiernan de distintas maneras, porque hay ahí sus asegúnes históricos de qué manera lo hicieron, a cuántos lo hicieron, etcétera. Pero después regresan
del exilio, y Dios les hace una promesa por medio de los profetas. Dios ahora en esta historia de la redención, en la historia de lo que les quiere dar para su bien, entonces les dice, bueno, voy a hacer con ustedes ahora un nuevo pacto, una nueva alianza, y esta nueva alianza es que yo voy a escribir mi ley ahora en sus corazones y les voy a dar un rey, y este rey va a hacer que esa ley esté dentro de su corazón. Sin embargo, cuando la gente regresa del exilio a ocupar su territorio, que todavía siguen bajo el yugo de algunas naciones, dice Brondos, todavía tienen como una especie de exilio mental, todavía siguen pensando solamente en librarse de sus enemigos de manera bélica, de manera por medio de la guerra, de manera sociopolítica, y entienden un poco que las cosas que aún les están pasando porque están debajo de la bota del Imperio Romano, por ejemplo, es un poco porque Dios los está castigando, y entienden que la purificación de Dios, el hacerlos limpios, el poder poner su ley en sus corazones, es porque Dios está purificándolos por medio de ese castigo. Entonces este es el panorama un poquito que existe de la historia de la redención, de Dios intentando y de ellos rechazando, y para cuando Jesús llega se encuentra con este contexto de fondo. Entonces por eso cuando Jesús llega, Él dedica su vida, Él quiere ser ahora el instrumento de Dios para poder traer la salvación, el bienestar, el shalom, la redención a ese pueblo y en sí a toda la humanidad. Él cree en el proyecto del reino de Dios y quiere ser ese instrumento para poder llevarlo a cabo. Por eso es que Jesús se dedicaba en su actividad pública no solamente a predicar, sino a sanar a las personas que estaban enfermas, a liberar a los endemoniados, a darle de comer a los hambrientos, a levantar y reintegrar a la sociedad a los rechazados, etcétera, ¿no? Jesús insiste en este proyecto e insiste en que las demás personas lo sigan, porque Él tiene el mismo proyecto que su Padre de traer esta redención y este beneficio. Y dice, bueno, si ustedes me siguen a mí, nosotros podemos traer este reino, ¿no? De alguna manera yo lo traigo, y si ustedes me siguen y creen en mí, ustedes pueden recibir esos beneficios a través de ser mis discípulos y depositar su fe en mí. Y en varias ocasiones del evangelio que menciona aquí David Brondos en su artículo, dice, bueno, que Jesucristo se hace más alto que la ley de los judíos, la ley escrita que ellos tenían antes, porque en algunos momentos pues Jesús lo hace notar, Él está por encima de los mandamientos de Moisés, y les dice que deben de tomar ahora mi yugo y no el yugo de estar bajo esos mandamientos que se les hicieron muy pesados y ustedes no los pudieron cumplir. También en algunos momentos Él se hace más importante que el templo, que era otro de los puntos importantes de adoración para los judíos, porque Él mismo perdona pecados directamente. ¿Por qué es más importante que el templo? Porque bueno, dentro del templo de los judíos se hacían sacrificios de animales, se derramaba sangre como una ofrenda para poder pedirle a Dios perdón por los pecados del pueblo. Entonces vemos en ocasiones dentro del evangelio que Jesús perdona pecados directamente, con lo cual no solamente se pone por encima de la ley, sino por encima del templo. Y también en algunos momentos vemos a Jesús hacer lo que se supone que estaba prohibido hacer dentro del día de descanso, que era el Shabbat, el séptimo día de la semana. Entonces vemos como Jesús también se pone como en un papel que está por encima del Shabbat. Y en algún momento Él también dice, bueno, quienes me reciban entrarán al reino de Dios, quienes no me reciban no entrarán al reino de Dios. Y de esta manera Jesucristo se pone por encima de todas esas instituciones religiosas que los judíos tenían. Es más que la ley, es más que el templo, es más que el Shabbat, y es el que determina quién puede entrar y quién no puede entrar. Jesucristo entonces insiste en poder traer este proyecto de salvación al pueblo de Israel, para que de ahí se lleve hacia otras naciones, ¿no? Bueno, esto no es ninguna actividad, solamente, no lo podemos leer solamente a través de una historia rosa, de decir, ay, qué bonito, Jesucristo era el bueno y los demás eran los malos, sino que tenemos que entender que todo esto que estoy diciendo, que Jesús se pone como encima de las instituciones religiosas, que es lo que está planteando aquí David Brondos, era sumamente ofensivo y era sumamente insoportable para todas las personas de las autoridades religiosas y políticas de aquel entonces. Jesús estaba
blasfemando en contra de todas esas cosas que ellos consideraban sagradas, está pasando por encima de todo aquello que ellos consideraban sagrados. Sagrado, perdón, y entonces pues se empieza a ganar enemigos, aunque el proyecto de él sea el de traer salvación, el de traer cosas buenas, ¿no? Eso es lo que Jesús comienza a causar. Entonces, ese es un problema que tenemos que tener. Dice por aquí Arturo, yo escuché que se murió por los golpes. Sí, bueno, tuvo que ver, ¿no? Un poquito, lo golpearon un poco. No sé si han visto La Pasión de Cristo, la película, un poco fue la cuestión de los golpes. Tienes algo de razón. Y entonces David Brondo cita a otro autor que es E.P. Sanders, que dice que esto que les estaba comentando no podemos leer la realidad solamente a partir de algo tan rosa y simplista como decir Jesús era el bueno y los otros eran malos, sino que esta cosa de que llamaran a Jesús como el Mesías, como este enviado prometido de Dios para el pueblo de Israel, preocupaba a las autoridades, y aunque él quisiera traer el proyecto de redención, esto preocupaba a las autoridades y definitivamente el acto que hizo Jesús en el templo de Jerusalén de volcar las mesas y hacer todo este despapalle que hizo el Señor Jesucristo, que por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, cuando te preguntes qué haría Jesús, recuerda que azotar a un banquero con un látigo, esa es una de las opciones, ¿no? Que Jesús vuelca ahí las mesas y suelta latigazos, etcétera. Le preocupa mucho a las autoridades esta situación y les ofende muchísimo. Entonces, por eso es que aunque él quería traer un proyecto de redención, empieza a chocar irremediablemente con estas personas que pues lo capturan finalmente y lo apresan. Ahora, aquí dice David Brondos, bueno, Jesús cuando fue aprendido, cuando fue arrestado, podía haber corrido como para esconderse. En ese momento pudo ponerse a los trancazos y de hecho Pedro intenta hacer algo así, ¿no? Y pudo haber hecho por su vida algo, pudo haber huido, pudo haberse escondido, o en el momento en el que llegan ahí para arrestarlo, o incluso ante las autoridades religiosas, pudo haber negociado su vida para no ser arrestado. ¿Saben qué? Ustedes quieren que yo me calle, quieren que me calme, pues le bajo tantito, ¿qué les parece? Me desaparezco un poquito. Decía yo la vez pasada en este live que de repente en la política vemos, ¿no? Que de repente algún personaje se hace conflictivo y solamente lo ponen en el enfriador tantito y eso pasa, y al ratito ya, si estaba con el partido rojo, al año siguiente ya se candidatea para el partido azul. Pero ¿qué no este era el mismo, el del escándalo, que se le cayó un puente, que se murió mucha gente? Sí, pero como lo enfriaron, a la gente se le olvida eso y pum, ya puede seguir con su actividad pública. Entonces plantea David Brondos, Jesucristo pudo haber hecho eso en ese momento, pudo haber negociado por su vida de alguna manera, o pudo haberse escondido, o simplemente esperar, mantenerse en un perfil mucho más bajo y seguir. Sin embargo, no lo hace de esa manera, y no era porque él deseara la muerte, porque vemos en la escena de Getsemaní que se narra en los evangelios que él no quería morir, sino vivir, ¿no? Jesucristo quería vivir y le dice al Padre, pues no lo que tú quieres, no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Entonces Jesucristo insiste en trabajar por el shalom y ser congruente con la historia de trabajo y con los propósitos que él tiene, que se alinean con el propósito que tiene el Padre, ¿no? Entonces cita aquí David Brondos a Leonardo Boff. Leonardo Boff dice, Jesús daría todo por este proyecto y por eso acepta la muerte. Él no busca la muerte. Entonces, cuando se da cuenta Jesucristo que no le queda de otra, que lo que está haciendo irremediablemente lo lleva a la confrontación y que ya lo tienen arrestado y que lo que sigue ineludiblemente, inevitablemente es la muerte, Jesús no desea la muerte, pero ama tanto este proyecto que está dispuesto a dar su vida por este proyecto. Entonces dice, es como si le hablara al Padre y le dijera, yo pongo mi vida y yo solamente te pido que tu reino se haga realidad. Y eso es un poco lo que ora en el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces,
yo, Señor, pongo mi vida en tus manos, yo confío en ti, ¿no? Confío en que tú puedes hacer las cosas, te pido que tu reino se haga realidad y que los que creen en esto, los que creen en mí, puedan tener también, disfrutar de esta redención, de este shalom, de este bienestar, de esta vida que tú estás prometiendo. Y entonces Dios le responde a Jesús a todo que sí. Le responde a todo que sí, pero ese sí va a venir hasta después de su muerte en su resurrección. Y de hecho, pues hay un versículo que está en el Nuevo Testamento, que es 2 Corintios 1:20, que dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ahí, pues bueno, el padre le responde al hijo a todo que sí. Holly Palafox dice: dan ganas de llevarle unos golpeadores para liberarlo. Eso es lo que hay en un TikTok, ¿no? De una persona que está viendo en el Via Crucis, en la representación del Via Crucis, ve cómo le pegan a Jesús y se mete allá a querer liberar a Jesús. Y hay algunos otros como de que una persona viaja del futuro hacia el pasado y le dice: Jesús, te van a matar, te van a traicionar, no confíes en el Judas, ¿no? Algunos de nosotros nos apasionamos de esa manera, ¿no? Permítanme un momento. Sí, entonces lo que dice aquí David Brondos es eso, bueno, que Jesús pone su vida y pide al Padre que esto se haga realidad, y el Padre le dice que sí a todas sus peticiones, a todo lo que él hizo, le dice que sí. Entonces, cuando Jesús muere, obtiene todo lo que quiso en vida, y aquellas personas que crean en su señorío, que quieran vivir voluntariamente bajo el señorío que en vida estuvo buscando en vida Jesús, van a poder disfrutar de eso, porque Jesús, el Padre le responde que sí a todas esas promesas. Entonces, en parte, cuando nosotros ahora en vida creemos en Jesucristo, disfrutamos de ese bienestar y de ese shalom. Y cuando venga su reino, definitivamente disfrutaremos ya de esos beneficios, pues ya de manera completa. Pero ahora mismo podemos ir a algunas de esas, disfrutar de algunos de esos beneficios, ¿no? Entonces dice Boff, si pensamos, dice David Brondo citando a Boff, si pensamos de esta manera que la crucifixión, la muerte de Jesús se da por su actividad buscando establecer el reino de Dios y buscando luchar por el reino de Dios, y que la redención venga hacia el pueblo, venga el shalom, de esta manera vemos que fue precisamente por esas causas históricas, y entonces el Padre Celestial deja de ser el asesino de Jesús. De otra manera, como se explica a veces en las iglesias, el Padre sigue siendo el asesino de Jesús. Entonces, porque si no lo entendemos así, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el Padre quería la muerte del Hijo? No, el Padre no quería la muerte del Hijo, el Padre quería la fidelidad del Hijo. Y él fue fiel hasta la muerte. Fue fiel cuando se dio cuenta de que podía echarse para atrás, y ahí es donde los meros hombres ahí se hacen, ¿verdad? Y entonces Jesucristo dijo: yo voy hacia adelante, no me echo para atrás. Como dice el himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, el Padre envía a su Hijo no a morir. El Padre envía a su Hijo a vivir y dedicar su vida a servir a los demás. Y eso es lo que vemos en los dichos de Jesús, en las predicaciones de Jesús, que enseña hacia los demás. Entonces, ahí Brondo se pregunta, bueno, entonces, ¿de alguna manera podríamos decir que el Padre quiso la muerte del Hijo? En parte sí. Brondo siempre tiene esta frase que dice: es problemático, quiere decir que sí y que no. Vamos a ver por qué sí y por qué no, y qué es lo que pesa más. En parte sí, es problemático. Sí, el Padre quiso la muerte del Hijo porque la muerte, cuando ya se dio cuenta de que no había otra escapatoria, el Padre definitivamente no quería que su Hijo se retractara. Él no quería que su Hijo se retractara. ¿Por qué? Y dice esto, y lo leo tal cual está aquí en el artículo. ¿Cómo podría haber sido exaltado ahora a la diestra de su Padre? ¿Cómo iba el Padre a glorificar a un hijo que se hubiera negado a hacer su voluntad? A un hijo que lo hubiera deshonrado por temor a la muerte en lugar de glorificarlo. ¿Cómo lo iba a convertir en autor de eterna salvación para otros por medio de la resurrección si hubiera renunciado a la tarea de buscar la salvación de otros para salvar su propia vida, pensando solo en sí mismo y olvidándose
de los demás. ¿Cómo podría lograr esto si Jesús en ese momento decisivo se hubiera portado de manera egoísta? Que es un planteamiento que también se pone dentro del libro y la película de La Última Tentación de Cristo, ¿no? La Última Tentación de Cristo, el bajarse de la cruz, el no continuar ahí. Bueno, el padre quería la fidelidad del hijo y de alguna manera, dice Brondos, podemos decir, sí, el padre quería la muerte del hijo, pero solo en este sentido, que en el momento en el que fue decisivo, él no se retractara y entregara su vida, y no en otro sentido, porque a Dios no le agrada el sufrimiento de su hijo, sino que lo que le agrada es su fidelidad. En medio de este sufrimiento que él está teniendo, lo que al Padre le agrada es la fidelidad. Y entonces dice aquí Brondos, esto es algo que pueden decir, bueno, es algo que podemos decir, bueno, esta es una interpretación que Brondos está sacando del bolsillo. No, es una interpretación que está puesta desde San Anselmo hasta los reformadores. San Anselmo tiene un documento por ahí que está la Declaración Sólida, la Fórmula de la Concordia de San Anselmo, Cur Deus Homo, que fue una confesión de fe escrita en el siglo IX, y desde el siglo IX se describe de esa manera en los documentos de la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es todo lo que se ha escrito a lo largo de 2 milenios, que ha sido como el consenso de las iglesias acerca de lo que creemos, ¿no? Entonces, en esa declaración dice: Él nos ha redimido, justificado y salvado de nuestros pecados como Dios y hombre mediante su completa obediencia. Es por la obediencia que el Padre ve en él que somos nosotros salvados. Entonces, se pregunta ahora Brondos, entonces, ¿fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Sí o no? ¿No podía esto solucionarse de otra forma? ¿No podía solucionarse de otra manera? Bueno, dice Brondos, sí y no. ¿Por qué no? Porque lo que necesitábamos para que la muerte de Jesús no ocurriera era nosotros poder ser diferentes, poder vivir de manera en el shalom, en lo que Dios quería que nosotros viviéramos de manera perfecta, y eso para nosotros fue y es algo completamente imposible. Entonces, en esa manera no era necesaria la muerte de Jesús si nosotros pudiéramos cumplir con obediencia esto que Dios quiere para nosotros. Dado que no podemos, entonces la muerte de Jesús sí se hace necesaria. ¿Y por qué se hace necesaria? No por una consecuencia de ultratumba, que el Padre quiera que el Hijo muera, sino se hace necesaria la muerte porque la vida, la obra, el ministerio y el trabajo de Jesús irremediablemente choca con los poderes de esta tierra, con los poderes fácticos de esta tierra. Entonces, la muerte de Jesús no es una consecuencia de que el Padre haya decidido que Él quería eso. La muerte de Jesús es una consecuencia de su encarnación. El hecho de que Jesús haya muerto no es solo una decisión de Dios independiente de la historia, sino que es la consecuencia de una decisión mucho más fundamental, la de encarnarse en esta situación. Un ser de luz, de paz, un ser con todas las características de Jesús, iba a chocar con la oscuridad que hay dentro de este planeta Tierra, y eso iba a ser de esa manera irremediable. De esa forma, la muerte de Jesús se hace totalmente necesaria. Ahora bien, Brondos hace otra pregunta. Entonces, ¿la muerte de Jesús nos salva? ¿Es redentora? ¿Es salvadora de alguna manera? De nueva cuenta, responde sí y no. ¿Por qué no? ¿Por qué la muerte de Jesús no es salvadora, no es redentora? Porque la muerte no es positiva en absoluto, no tiene ningún valor absoluto, y lo dice de esta manera: la muerte humana en sí no tiene ningún valor positivo. ¿Cómo puede ser buena la muerte? Y mucho menos una muerte violenta e injusta como la que sufrió Jesucristo. Y chéquense esto, porque esto a mí me voló la cabeza cuando yo lo leí. Y esta es una cuestión que a veces, por desconocimiento de los idiomas bíblicos, no alcanzamos a ver muchas cosas que están puestas dentro de la Biblia, en el hebreo o en el griego, ¿no? Y esto es bien importante cuando alguien nos lo explica, es algo que nos puede llegar a volar la cabeza. Dice que la muerte entonces no tiene nada positivo, ¿no? Y mucho menos una muerte tan violenta como la de Jesús. Y dice, de hecho, el Nuevo Testamento jamás afirma que su muerte nos salva o nos redime.
Y entonces ahí todos, ¿cómo? No, pero Primera de Corintios, pero Romanos, pero y empieza, espérame, dice Brondos. El Nuevo Testamento jamás afirma que su muerte nos salva o nos redime. Cuando dice que somos salvos o redimidos por su muerte o su sangre, el griego significa por medio de su muerte o a través de su sangre. Día, que es en genitivo, o en dativo, nunca se utiliza la palabra hipo, que está en un tiempo que se llama genitivo, en un modo que se llama genitivo en el griego. Dice, en otras palabras, ni la muerte de Jesús ni su sangre nos salva, ni nos redime, ni nos reconcilia con Dios. Más bien, el que nos salva y nos redime es Jesús mismo. No su muerte violenta, sangrienta, injusta, cometida por el sistema, el aparato político romano y el aparato corrupto religioso, de los judíos. No es lo que nos salva, es Jesús el que nos salva. Esto sería como decir que es bueno cometer un asesinato y que entonces como ese asesinato nos trae redención. Y por eso mucha gente dice, ¿no? De repente, ¿por qué traen colgando ahí una cruz? ¿Por qué traen? Ese era un instrumento de tortura con el que mataban a las personas. Si a tu hijo lo mataran con una pistola, ¿a poco traerías ahí colgando una pistolita? Exacto. La muerte no es lo que nos salva. Nos salva Jesús. Jesús quien murió. Jesús quien tuvo que entregar su vida, quien tuvo que ser asesinado, quien entregó hasta la última gota de su sangre. Entonces Jesús nos salva a través de su fidelidad que lo condujo hasta la muerte. Esas son dos cosas muy diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Es muy distinto que nos salve la muerte y la sangre de Jesús a que nos salve Jesús mismo por su fidelidad, por su obediencia que lo llevó hasta la muerte. Es diferente. Dice Magali, el punk no ha muerto, son Jesús y Brondos. Exactamente, son Jesús y Brondos. El antisistema, exactamente. El punk, el antisistema. Es el amor de Jesús que le tuvo a esta obra, al propósito de su Padre. Por eso muchas ocasiones llega a decir, el Padre y yo somos uno, y estamos en esa armonía, y estamos de esa manera unidos, ¿no? Entonces, por esta manera, la muerte de Jesús no es salvífica, porque ni el Nuevo Testamento afirma eso, no es la muerte ni su sangre lo que nos salva, es Jesús. Jesús quien fue fiel y Jesús quien fue obediente. Bueno, entonces dice, ¿por qué digo que sí la muerte de Jesús es redentora? Bueno, porque esta vida que Jesús llevó generó en otros nueva vida a través de su ejemplo y a través de los beneficios que obtuvo al entregar su vida por completo a esta causa. Entonces, la muerte de Jesús sí es salvadora en ese sentido, porque ahora en nosotros provoca un nuevo modelo de vida, una nueva naturaleza de vida, y los beneficios que el Padre le responde en su oración, sí, ahora entonces podemos nosotros disfrutarlos. Entonces, Dios nunca, el Padre no quería matar a un sustituto, como que estuviera enojado con nosotros y dijera, sangre, necesito sangre y tengo que matar a alguien porque si no, no me voy a dejar de estar enojado. A ver tú, ¿quién eres tú? Te voy a matar a ti. A veces describimos así a Dios como un ser psicópata, describimos al Padre como un ser con trastorno de personalidad fragmentado, y no nos damos cuenta de las incoherencias que estamos diciendo al aseverar este tipo de cosas. Dios no quería, el Padre no quería matar a un sustituto, sino lo que quería desde un principio, como dijimos en esta historia de la redención, era generar en nosotros una nueva vida, una nueva forma de vivir, una nueva naturaleza. Entonces el Padre perdona a la humanidad porque Jesús pidió eso para nosotros. Y como Jesús lo pidió y el Padre le dijo a Jesús a todo que sí, por eso nosotros ahora somos perdonados si creemos en Él. Entonces lo que quita la ira de Dios, lo que quita el enojo de Dios, del que tanto se habla, no es el que haya sido a alguien asesinado, no es la sangre. Por ahí la vez pasada que hicimos este live, alguien preguntaba, pero el Cordero
El cordero, en la Biblia se habla del cordero, los judíos tenían un cordero y asesinaban al cordero y derramaban su sangre. Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero. Aquí hay que entender dos cosas. Este tipo de metáforas que hay en la Biblia, de alegorías, se le conoce en el mundo de la teología como tipología. De alguna manera estamos viendo un tipo de, ¿no? Entonces algunos personajes bíblicos, como cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Isaac es un tipo de Jesús, ¿no? El tipo de rey que fue David en las partes buenas es un tipo de cómo iba a ser Jesús. Entonces la tipología hace como esta comparación, estas analogías, estas metáforas, estas alegorías. Y por ahí hay un meme muy divertido de Humpty Dumpty, ¿no? En Shrek, ¿se acuerdan de la película de Shrek? Cuando de repente Burro se da cuenta de que Humpty Dumpty estaba presente en todas las escenas. Bueno, así también de repente lo ponen así como de que, entonces Jesús representaba al tabernáculo y la ley representaba al tabernáculo y la historia de cómo vendieron a José era también como Jesús, y la historia de cómo todas las historias del Antiguo Testamento se parecen en algo a Jesús, si lo leemos desde el punto de vista de esta disciplina que se llama la tipología. Ahora, no puedes leer toda la Biblia en la tipología porque las metáforas tienen sus límites, las alegorías tienen sus límites, y incluso las profecías no se entienden sino hasta después. Son los cristianos después de la muerte de Cristo quienes comienzan a interpretar los sacrificios de los judíos y las profecías, como por ejemplo la de Isaías 53, ahora desde la perspectiva de Jesús, no antes. Entonces tenemos que tener cuidado en que sí, puede ser una manera en la que podemos comparar la muerte de Jesús, pero no es absoluta, ni es total, ni es una regla, y sobre todo nos conduce a problemas como estos, porque si decimos esta metáfora es así como se debe de entender, pues caemos en los problemas que ya hemos dicho. Bueno, entonces el Padre quería matar a Jesús. El Padre quería que se derramara la sangre, solamente a través de la sangre. Tenemos un Dios que come sangre, como Huitzilopochtli, como Tlaloc, como los otros dioses de las otras culturas. ¿Qué clase de Dios es Dios? Por ahí hay un libro y todo muy, muy interesante, no recuerdo el autor, si alguien lo sabe, póngalo, que se llama Yahvé, el Dios diferente. Yahvé, el Dios diferente. Pero bueno, aquí retomando lo que está diciendo Brondos, dice: la ira es quitada por lo que hizo Jesús, y por fin lo que Jesús luchó por tener, lo que el Padre había luchado por tener desde un principio, algún día les será dado a todos aquellos que crean en Jesús. Y termina Brondos de este artículo de esta manera. Dice: en fin, podemos concluir que si queremos entender cómo somos salvos mediante la muerte de Jesucristo en la cruz, debemos mirar las causas históricas de su muerte. No requerimos de una metahistoria, de un más allá, de una predestinación, de una explicación más allá del mundo para explicar la crucifixión. ¿Por qué murió Jesús? Simplemente porque dedicó su vida a ser el instrumento de Dios para dar shalom y salvación a su pueblo. Su fidelidad absoluta a esta tarea le costó la vida, pero también hizo posible su glorificación a la diestra de Dios, lo cual significa que el shalom, el perdón y la salvación que buscó para nosotros es y será una realidad en él. Y así termina el artículo, y colorín colorado, este artículo de Brondos se ha terminado. Eso es lo que desde la otra vez quería decir, y bueno, tuve que repetirlo porque no tenía audio para esto y quería, pues bueno, hacer el live, y porque algunos me preguntaron: oiga, yo lo quise ver y ya lo quitó de sus redes. Y lo quité porque quedó espantoso, ni en el video ni en el audio se escuchaba para nada, y creo que hoy no hemos tenido problemas de esa naturaleza, espero, y si sí, pues ni modo, ¿no? Y pues bueno, por ahí, si no hay ningún tipo de comentarios, estoy viendo, pues ya está apareciendo. Se supone que aquí en esta cosita que le puse a esto, tiene que quedar ya de esa manera. Pero bueno, eso es lo que propone Brondos para explicar la muerte de Jesús, por qué y para qué murió. Y de esa manera pues nos invita a nosotros también a tomar ejemplo y a ser fieles al proyecto de Dios, a ser obedientes, a poder la obediencia entendida en este sentido como de ser congruentes, ¿no? Y ser íntegros.
y no cometer situaciones de corrupción. Y si se fijan, es una manera muy, muy poética, teológica de entender la salvación, pero también es una manera muy política y sociológica de entender antropológica de entender la salvación. Lo que nos hace salvos es no caer en sistemas de corrupción y de muerte. Lo que se llama dentro del mundo de la teología el antirreino es lo que está en contra de Dios, y esas posturas y esas instituciones y ese sistema que hay dentro de los gobiernos, dentro de la sociedad, que son valores que no representan ni la ética ni la moral del cristianismo, sino que están en contra de eso, ¿no? La corrupción, la injusticia, el narcotráfico, la muerte, los asesinatos, los encubrimientos, los compadrazgos, etcétera. Todo eso es contra lo que Jesús se enfrentó en vida, y todo eso es contra lo que la iglesia hoy día, una iglesia que presume tener salvación y una iglesia que dice que quiere contribuir a traer la salvación y traer el mensaje de salvación a los demás, es algo que la iglesia debería de hacer, ¿no? Es algo que la iglesia debería de hacer, y no estarse peleando con ridiculeces en redes sociales por debates doctrinales, con cuestiones así como de nosotros no estamos de acuerdo en que fulanitos tengan derechos, sino, y cuando hay corrupción y cuando hay muerte, las calles están vacías de cristianos. No creemos en el mismo proyecto que Jesús creyó, no creemos en el mismo tipo de salvación en el que Jesucristo creyó, no creemos en el mismo tipo de redención que es el shalom integral, todos estos aspectos de la vida que Jesús sí creyó y que estuvo dispuesto a dar su muerte para eso. ¿Por qué? Porque nos hemos creado un cuento de buenos y malos. Éramos pecadores, habíamos cometido, eres una basura, eres una suciedad del mundo, eres escoria, Dios está enojado contigo, y todos estábamos alejados de Dios. Y entonces por eso Dios iba a castigarnos, y era necesario un sacrificio para que pudiéramos tener acceso a Dios. Entonces Jesucristo vino y satisfizo la ira del Padre y el enojo del Padre, y entonces ahora sí, pecador inmundo animal, puedes pasarle a recibir la salvación de parte de Dios, si te arrepientes. Si no, eres una basura. Eso no es lo que Jesús dijo. Eso no es lo que Jesús predicó. Él predicó el reino de Dios y la fe en Él. Y no dijo que el Padre estaba enojado con nosotros. Y también, como acabamos de decir, no, en el Nuevo Testamento no se dice que sea su muerte, sino Él el que nos salva. Jesucristo nos salva, no la muerte de Jesús. Jesucristo, quien fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era uno de los primeros himnos que ustedes pueden encontrar en Filipenses 2, si no mal recuerdo. Si no, es Efesios 2, siempre me equivoco entre Filipenses 2 y Efesios 2, de los versículos 5 en adelante, que dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa parte que está allí es uno de los primeros himnos que conocemos de los cristianos, que fueron formulaciones teológicas, y que ahora también no sabemos cómo sonaba, pero sabemos que era la letra de un himno que se cantaba. Y pues bueno, nos habla también de uno de los primeros credos que el cristianismo tuvo, que era lo que creía de Jesucristo. Revísenle ahí y se darán cuenta que esta explicación que David Brond nos propone al respecto de por qué murió Jesús tiene toda la lógica y la congruencia con esa explicación de Filipenses. Dice aquí Holly Palafox, muy buena explicación, gracias. Gracias, Holly Palafox, por estar conectada. Magali dice, ¿qué diría Jesús de sus fans? ¿Quién era el que decía, me gusta su Jesús, no me gustan sus cristianos? ¿Era Gandhi el que decía eso? De que decía que sus cristianos se parecen tan poco a su Jesús. Y pues bueno, de esta manera hemos llegado al final de este live. Fue un live que cortito, menos de la hora. Bendito sea el Señor, hijo. Qué bueno, para que se puedan ir a dormir, para que se puedan, rezan su Padre Nuestro antes de que se miman. Y ya el de Ángel de la Guardia, Dulce Compañía, no me desampares de noche y de día. Y ya se fueron. Miren, la misa de hoy ha terminado, nada más. Espero que les haya gustado muchísimo el live del día de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por nutrir este live con sus comentarios. Y pues bueno, si ya nadie más está comentando nada, yo solamente me despido recordándoles que hacemos estos lives normalmente los viernes a las 8 de la noche y trataremos diversos temas, y que después estos lives están disponibles en Facebook, se queda
aunque ahora Facebook ya está borrando algunos lives con más de 30 días, sobre todo en temas de iglesia, emisiones en vivo. Entonces, si ya no lo ven allí, recuerden que pueden verlo a través de Spotify y en YouTube, que subo la versión editada, le pongo musiquita de fondo, por ahí el intro, la salida, lo hago más bonito y toda la onda, para que ustedes puedan disfrutar de este live dentro, pues ya en formato de podcast, mientras hacen su quehacer, mientras van manejando, mientras hacen su tarea, mientras están desvelando, o para quedarse dormidos, ¿no? Eso también puede servirles de esa manera, como ustedes lo quieren. Recuerden apoyar, darle un like, compartir, comentar, díganle a sus amigos, pasen la voz de que aquí estamos investigando algunos temitas semana tras semana. Y también si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, así como de, oiga, a mí nunca me han explicado esto del pecado, ándele pues, pueden dejarlo ahí en algún comentario de las publicaciones que hago, y con mucho gusto podemos tomarlo como para hacer alguna de estas temáticas. Dice Deyanira, gracias a Dios por su vida, pastor. Muchísimas gracias, Deyanira. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Gracias a Eduardo, a Deyanira, a Francisco, a Eve, a Holly Palafox, a Dan Herrera, a Vane, a Arturo y a Magali. Son los que veo por acá. Y si tú no fuiste mencionado es porque no estás dando tu dinero, no estás dando tu ofrenda al pastor. Recuerda que pares de sufrir. Bueno, pues yo soy Mario Medina, esto fue la Bitácora del Pastor, el Chat. Muchísimas gracias por haber estado en este lugar. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye. Esto fue la Bitácora del Pastor, el Chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.